Bendito sea nuestro Padre Celestial Yahweh, Shalom Alejem. Que la paz sea con ustedes, amados Ajim, amadas Ajoti, creyentes en la emuná de nuestro Adón, Yahweh Hamashiach. Es un gusto en esta mañana, gracias a nuestro Padre Celestial que nos da la vida, la Hajim, nos da la fortaleza, nos da siempre ese ánimo mediante su amor celestial para que estemos aquí como cada Shabbat, no de costumbre, sino por ese mismo amor que le tenemos a Él, en obediencia, honrándole, santificando su nombre, y siempre obedeciendo sus mitzvot. Bueno, hay un subtítulo, una enseñanza que tengo hace muchos años, clases de ayunos. Las personas andan, como dijo la Navilla, pues muchos andan ayunando, y la persona no sabe ni siquiera quiénes son las personas que deben ayunar. De nada sirve ayunar en estos tiempos. Bueno, así andan las congregaciones, la mayoría de congregaciones hebreas andan como las iglesias cristianas evangélicas, católicas y muchas otras religiones y sectas, porque en su gran mayoría de las congregaciones hebreas son religiones, son sectas. No han discernido todavía la diferencia entre el primer Brit y el Brit Hadasha. Así que pues uno ya sabe y uno las comprende, mas no las justifica, por lo que son ya ritos o tradiciones que para nuestros tiempos ya no se aplican estas cosas de ayunos. Pero más sin embargo, pues hay algunas clases de ayunos que les voy a enseñar, y que la gente, pues el que hace el ayuno, no es para que todas las personas en estos tiempos sigan ayunando, porque ya no es tiempo de ayunar. Precisamente ayunan estas personas es porque les hace falta el Ruach HaKadosh de nuestro Abba Yahweh. Mientras la persona no tenga el Ruach HaKadosh, pues necesariamente tendrá que ayunar, pero el ayuno no es... El Ruach HaKadosh no se obtiene por medio del ayuno. El Ruach HaKadosh se obtiene por medio del arrepentimiento y por medio principalmente de la obediencia a los mitzvot del Abba Yahweh. Entonces hay algunas clases de ayunos. No es simplemente como lo llevan hoy día, un ayuno que, vuelvo y digo, no es para estos tiempos. Ya ayunar para nosotros nunca fue un mandamiento, nunca fue un requisito para nosotros los creyentes en el Adón Yahweh Hamashiach. Nunca fue ordenado por el Abba Yahweh, ni exigido por él, ni para nosotros, ni para el pueblo físico de Israel. Entonces, aquí les voy a enseñar, por medio de la palabra, de la davar de nuestra Abba Yahweh, las clases de ayunos. Hay algunos ayunos, el uno es muy diferente al otro. No ayunar es lo mismo, un solo ayuno, no. Es como el maser, los diezmos. Diferentes 9 clases de maser, de diezmo, o 9 maneras de diezmar. Entonces, son muy diferentes la una de la otra. Bien, gracias a nuestra Abba Yahweh, nuevamente les doy la verajó, la bendición a todos los Ajim, hermanos y hermanas, Benei, hijos en la emuná de nuestro Adón Yahweh Hamashiach. Unas verajó para todos ustedes que son nuestra mispajot o mispajá, la familia, nuestra familia, en nuestro Adón Yahweh Hamashiach. Bien, entonces, sin más, empecemos en Ezra, libro de Ezra, capítulo 8. Esdras, en sus Biblias. Ezra, capítulo 8. Pasuk 21. En adelante, hasta el 30. Ezra, capítulo 8, Pasuk 21. Hasta el Pasuk 30. Dice la palabra de nuestra Abba Yahweh. Recuerdo que ellos no estaban en su tierra. Entonces, Pasuk 21. Allí en el río Ahava
yo proclamé un ayuno para que nos pudiéramos humillar a nosotros mismos delante de nuestro Elohim y pedir un viaje seguro para que nosotros, nuestros pequeños y todas nuestras posesiones, porque yo estaba avergonzado de pedir al Melech, rey, guardas y jinetes para protegernos de enemigos en el camino, puesto que habíamos dicho al Melech: la mano de nuestro Elohim está sobre todos los que le buscan para bien, pero su poder y furia están contra los que le abandonan. Pasuk 23. Así que ayunamos y pedimos a nuestro Elohim por esto, y él nos escuchó. Entonces yo separé a 12 de los dirigentes de los Kohanim, junto con Sherewab, Hashabaya y 10 de sus hermanos. Pesé para ellos la plata, el oro, los utensilios de los primeros frutos de nuestro Elohim, dedicados por el Melech, sus consejeros, sus príncipes y todo Israel presente allí. Pesé y les entregué a ellos 650 talentos de plata, 100 vasijas de plata, 100 talentos de oro, 20 tazones de oro de 1000 dracmas y 2 recipientes superiores de bronce pulido tan preciosos como el oro. Entonces les dije: ustedes están dedicados como Kadoshim, santificados a Yahweh. Los artículos son Kadoshim, son santificados, y la plata y el oro son ofrendas voluntarias a Yahweh, el Elohim de sus padres. Guárdenlos con mucho cuidado hasta que los pesen delante de los principales Kohanim y los Levim y los jefes de los clanes de los padres en Jerusalén, en las cámaras de la Vallí de Yahweh. Así que los Kohanim y los Levim recibieron el peso de plata y oro y los artículos para traer a Jerusalén a la casa de nuestro Elohim. Bien. Primero que todo que vemos aquí en este ayuno está comandado por Ezra, un Naví, un Kohanim, un Naví muy consagrado, muy santificado, muy dedicado a nuestro Abba Yahweh. Y pues este hombre era un hombre muy celoso de la Torá, de la palabra, que es la ley, orden, mitzvot, mandamiento. Y era una persona que le gustaba cumplir al máximo las profecías que había dado nuestro Abba Yahweh para el Melech de Ciro, y en efecto la reedificación del templo de Jerusalén. Y él pues fue muy diligente en estas cosas. Él fue también uno de los precursores en sacar junto con Nehemías, expulsar a las mujeres que habían tomado los israelitas, los varones israelitas, mujeres de otras naciones en las cuales ellos estaban viviendo, y las despacharon a ellas con sus hijos. O sea que ellos quedaron sin mujer y sin hijos. Pero aquí ellos van a hacer un viaje. El pueblo de Israel, algunas personas escogidas, incluyendo a Ezra, el Melech les dio la orden de partir. Bueno, vayan, cumplan con el propósito de nuestro Abba Yahweh, y vayan y reedifiquen el templo de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, los muros de Jerusalén. Es más, yo pongo, dijo el Melech, como lo vemos aquí, en el Pasuk 25, dice: pesé para ellos la plata, el oro, los utensilios de los primeros frutos de nuestro Elohim, dedicados por el Melech, sus consejeros, sus príncipes y el pueblo de Israel pues que estaba presente. Entonces vemos que él también, el rey, el Melech, aporta como ofrenda, aporta algunas cosas para ofrenda, y que eso se lleve para Jerusalén y para el mantenimiento en el camino, los alimentos, la provisión para las personas que vayan en ese viaje. Pero dice en el Pasuk 21: entonces allí en el río Ahava
yo proclamé un ayuno para que nos pudiéramos humillar a nosotros mismos delante de nuestro Elohim. Entonces vemos que dentro del ayuno que se hacía, que no fue tampoco exigido ni ordenado como mitzvot para Israel por el Abba Yahweh, para que ellos lo tomaran como ayuno. No, pero bueno, ellos lo proclamaron, ellos lo hicieron. Uno de los primeros ayunos congregacionales, aquí van a ver quién fue el Naví que lo hizo. Y uno de los primeros ayunos que se ve también, ya van a ver quién fue el hombre que lo hizo. Muy conocido, por cierto. Entonces, dentro de ese ayuno que ellos estaban haciendo, era para humillarse. Ellos mismos se humillaban delante del Abba Yahweh, se afligían. ¿Ya? ¿Qué más iban a pedir por medio de esa humillación? Nuestro Padre veía la humillación. Recuerda que dice la palabra de nuestro Abba Yahweh, que un corazón contrito y humillado, nuestro Abba Yahweh no lo rechaza. Acepta ese corazón, acepta esas lágrimas como una ofrenda, porque ahí hay un arrepentimiento, una humillación muy grande, ¿ya? Y un clamor de que nuestro Abba Yahweh se acerque a ellos, porque ellos estaban pidiendo. Dice, entonces, allí en el río Ahava, yo proclamé un ayuno para que nos pudiéramos humillar a nosotros mismos delante de nuestro Elohim y, aparte de eso, pedir un viaje seguro para nosotros. También había una petición. Aquí había una petición que ellos dentro de ese ayuno, no es solo aguantar hambre, no, el ayuno primer requisito era, ellos se humillaron, afligieron su rúa, afligieron sus cuerpos, su corazón se contristó, se humillaron, lloraron lágrimas de verdad, no lágrimas de hipocresía. Y dentro de ese ayuno era para un propósito. Hay gente que ayuna sin propósito, ayunan por ayunar. Fulanito, dice el ministro o el pastor de muchas sectas, ¿quiénes van a ayunar? Levantan la mano. Hermano, usted también venga al ayuno, hermano, usted también. Pero sin un propósito de ellos, sino con un propósito del pastor. Muchos ayunan hasta para ayudarle al pastor, que les dé una casa, que les dé... Bueno, las cosas materiales son necesarias. Sí, pero primeramente es la presencia del Abba Yahweh en nuestra vida. Eso era lo que ellos estaban pidiendo, Padre. Que en este camino por donde vayamos su presencia esté con nosotros, para que nos aparte de nuestros enemigos. Que su presencia venga con nosotros. Que su presencia y su protección esté con nosotros. Para que nosotros, pues, ya que ponemos esa confianza en usted, queremos que usted escuche nuestra oración a través de este ayuno. Este es el primer ayuno de pedir protección. Primer ayuno para humillarse y pedir protección. Es uno de los primeros ayunos para humillarse y pedir protección. Entonces, número 1, ayuno para humillarse y pedir protección. Alaba Yahweh. Es que mucha gente no saben hacer los ayunos. Hay que hacerlos. ¿Quiénes tienen que hacerlo? Bueno, más adelante, si alcanza el tiempo, se los diré. Pero por ahora son clases de ayunos. No estoy por ahora enseñando quiénes son o para quién es el ayuno, sino clases de ayunos. Y repito, no fue un mitzvot dado por el Abba Yahweh como ordenanza, como mandamiento para que lo hagamos. No es un mitzvot. La gente, muchos ministros se confunden en Matillahu 6 y en Matillahu 4. Cuando el 4, capítulo 4, creo que es Pasuk 2, cuando el Adón Yahweh HaMashiach, nuestro Abba Yahweh lo lleva para probarlo al desierto, al Midbar. ¿Ve que ayunó? No, es que hay que mirar que no le dice venga para que ayune, porque nuestro Adón Yahweh HaMashiach estaba lleno del Ruach HaKadosh. En el capítulo 6 de Matillahu también vemos, creo que es capítulo 6, Pasuk 13 o 16, cuando él dice, cuando ayunéis, ¿ya? Pero cuando ayunéis, entonces la gente se confunde, los ministros, y todavía siguen trayendo esta tradición a la congregación del Adón Yahweh HaMashiach de estar ayunando, y andan en ayunos y en ayunos. Por eso, si me alcanza el tiempo, si no será otra enseñanza cuando el Abba Yahweh ponga,
En este momento estoy enseñando clases de ayunos para que usted aprenda cuáles son las clases de ayunos, pero que no es un mandamiento para que nosotros, los creyentes en el Adón Yahweh HaMashiach, lo hagamos. Que, repito, ese es el error de muchos ministros. Llámese en rabinos, naví, llámese en moré, llámese roé o proclamador de las congregaciones hebreas. Siguen como los de la iglesia evangélica o los de católica o muchas sectas que ayunan. Bien, entonces este es uno de los primer ayuno para humillarse delante de la presencia de Abba Yahweh y pedir protección. Protección no solo de ellos, sino que también pedían protección por sus bienes, por esa ofrenda. Recuerde que esos bienes eran ofrenda del Abba Yahweh, no eran bienes personales de ellos. Esto aclaro, porque aquí usted no encuentra bienes personales. Todo esto que vimos, la plata, el oro, el bronce, los alimentos y las otras ofrendas dadas por el Melec, por los príncipes y por el pueblo y por los consejeros, son ofrendas para el Abba Yahweh. Le ofrendaban al ministro, al Naví, Ezra, para el alimento porque era un ministro del Abba Yahweh. Entonces esa ofrenda que usted le da a ese ministro, esa es una ofrenda que usted le está dando al Abba Yahweh, no a ese ministro exactamente, porque los ministros somos representantes aquí en la tierra del Abba Yahweh. Por eso decía el Adón Yahweh HaMashiach, si le das un vaso de agua a uno de mis naví, de mis profetas, el simple hecho que usted le dé un vaso de agua a un profeta, dice nuestro Abba Yahweh, si se lo da con amor, pues va a recibir una recompensa de un naví en el día del juicio. Imagínense. Entonces, por eso ellos estaban pidiendo protección para ellos y para las ofrendas del Abba Yahweh. Las ofrendas del Abba Yahweh. Y ellos también como pueblo del Abba Yahweh, por medio de este ayuno, de esta humillación y de este pedido, se convertían también en ofrenda. Ya les enseñé también en las enseñanzas anteriores de que nosotros actualmente, si obedecemos la palabra del Abba Yahweh, nos convertimos en una ofrenda para Él. Y que esa ofrenda necesita de una sal, necesita ser sazonada para que pueda ser recibida y aceptada delante del Abba Yahweh y podamos iluminar con nuestra conducta el camino de las personas que están en oscuridad y poder ser la sal de la tierra. Entonces somos de Él. Estas ofrendas materiales y esta ofrenda humana que eran Ezra, el Naví y los que iban con él, todo esto era una sola ofrenda. Por eso querían y necesitaban pedir mediante ese ayuno la protección para ellos como ofrenda y la protección de los bienes que aquí se iban a presentar en Jerusalén al Abba Yahweh. Bien, vamos a otra. Vamos al Pasú 22. En el 21 dice en el 21 al final, dice, y pedir un viaje seguro para nosotros, nuestros pequeños y todas nuestras posesiones. Porque el pueblo marchaba ahí, el pueblo marchaba para presentar esa ofrenda. Los niños, ofrenda pura, porque cuando un niño es puro y no está contaminado, no hay en su mente cosas de sexo, de inmundicia, de deseos, de desobediencia a los padres, de vulgaridades. Cuando un niño hace las cosas, cumple la orden de los padres, bien, con amor, es una ofrenda a ese niño, y está en la palabra hebrea, es una ofrenda para el Abba Yahweh. Entonces, por lo tanto, nuestro Padre, como es un niño con una mente pura, un corazón puro, cuando ese niño haga tefilá, haga oración, pues nuestro Padre va a estar atento a esa oración, porque Él nos dice que nos hagamos como niños, en el sentido puros, no ignorantes, sino puros. Bien. Pasuk 22. En el 21 al final, antes del 22, dice, y pedir un viaje seguro para nosotros, nuestros pequeños y todas nuestras posesiones. Se estaban trasladando a Jerusalén. Entonces, todo lo que eran de ellos, en ese momento se convertía en era ofrenda
estaba cercado, debía ser protegido por el Abba Yahweh, porque ahí nadie pidió nada cosa egoísta, sino todo esto, Padre, todo esto que es del pueblo suyo, que es el pueblo es una ofrenda suya, todos estos bienes de ellos, que usted los proteja, porque todo esto, muchos animales van a ser sacrificados en ese entonces para ofrendarlos a usted. Y nosotros como su pueblo, que somos ofrenda para usted, también protéjanos con todas nuestras posesiones, que ellos sabían que el hombre es pasajero en esta tierra, va caminando, es pasajero, y que el hombre se va y todo eso queda aquí, y que todo lo adquirió fue, por eso dice nuestra Abba Yahweh, decía en el libro de Barim, si no, acuérdate de Yahweh tu Elohim, que es quien te da el poder para adquirir las riquezas. Ellos sabían que el poder era de nuestro Abba Yahweh y que esa riqueza pues ellos la tenían que dejar el día que murieran, porque eso se los había dado el Abba Yahweh para que fueran buenos administradores y de ahí ofrendaran al Abba Yahweh y compartieran con los pobres. Paso 22, ahí sí. Porque yo estaba avergonzado de pedir al Melech guardas y jinetes para protegernos de enemigos en el camino, puesto que habíamos dicho al Melech, la mano de nuestro Elohim está sobre todos los que le buscan para bien, pero su poder y furia está contra los que le abandonan. Ya el Nabí Ezra había hablado con el Melech. El Melech le dijo: Ezra, el camino es muy difícil, es muy inseguro, está rodeado por bandidos, hay muchos merodeadores que van a tratar de robarles. Robaban a los mercaderes, robaban a caravanas. Yo le ofrezco protección, yo le doy hombres de mi ejército para que usted vaya seguro. Pero Ezra, como Nabí, y mire la confianza, que eso no se ve hoy día, puedo decir lo que no se ve, de 1001 y de 100 ninguno, que tengamos esa confianza o que tengan esa confianza en el Abba Yahweh, para decirle a un presidente, en este momento si lo aplicáramos, y el ejército, el presidente le dijera: yo ahí tengo 1000 hombres, un ejemplo, es una cifra que pongo, vamos a ponerle 500, yo ahí tengo 500 hombres del ejército bien armados, para que los escolten a usted, y tengo carros, ¿ya? Y usted va en sus carros, tiene sus caravanas y usted le dice: Melech, yo no necesito en este momento, aplicándolo al tiempo de ahora que se necesita el carro. Ahí están los camiones, yo lo que no necesito es el ejército. Pero, ¿o por qué usted no necesita el ejército?, le va a decir el presidente. Si le estoy diciendo que la zona para donde va es una zona roja, por decirlo así. Zona roja todos sabemos que es insegura, que la vida no vale nada, que está expuesto a cualquier tipo de asalto o de violencia por medio de estas personas, ya sea merodeadores o ya sea gente de un grupo armado o bandas, tantas bandas que hay por ahí. Y él le dice: no, porque nosotros confiamos en el Abba Yahweh, tenemos un Elohim, Yahweh, que es el que nos protegerá. Bueno, finalmente el Melech sabe que está hablando con un hombre de emuná, de fe, con un servidor puro del Adón Yahweh HaMashiach, y me imagino que después de haber insistido y ver la firmeza del Nabí, le dice: bueno, listo, actúe conforme a su creencia o conforme a su emuná, y que el Abba Yahweh sea quien lo respalde. Entonces, como él ya había hablado esto con el Melech, dijo: aquí lo que tenemos que hacer es, tengo que congregar a un ayuno, tengo que decirle al pueblo que venga y me acompañe en este ayuno, que se humille en ese ayuno y que haga esta y esta y esta petición. Todos orando por un mismo propósito, todos pidiendo por lo mismo: protección para ellos, para la ofrenda, para los niños y para sus bienes materiales. ¿Por qué? Porque todo eso era el pequeño remanente del Abba Yahweh, el remanente de Israel que era del Abba Yahweh. Entonces, dicho esto, él también le dice al final: nuestro Abba Yahweh estará con nosotros porque nosotros le buscamos de todo nuestro lev, nuestro corazón. Ay de aquellas personas que no hagan la voluntad del Padre, porque la ira y la mano poderosa de Él estará sobre ellos para destruirlos. Pero con nosotros no será así, porque somos su remanente y Él nos protegerá. Esto lo explicó Ezra al Melech,
Y por eso entonces no consintió Ezra en una protección con un ejército, sino una protección con un ejército celestial, invisible a los ojos de los hombres. Bien, Pasuk 23 dice: así que ayunamos y pedimos a nuestro Elohim por esto, y él nos escuchó, dice la palabra, nos escuchó. Más adelante en otro ayuno, ustedes van a ver por qué nuestro Abba Yahweh escuchó este ayuno. ¿Por qué escuchó este ayuno? Porque hoy día la gente hace el ayuno, pero nuestro Abba Yahweh no los escucha. Entonces, ¿por qué no los escucha? Ahí está, entonces vamos a avanzar. Entonces yo separé a 12 de los dirigentes de los Kohanim, representantes de Levit, representantes del Abba Yahweh, 12 estaban ahí, junto con Sherebiah, Hashabiah y 10 de sus hermanos, todos levitas también. Aquí es donde hace la ofrenda, cosas muy exclusivas, muy santificadas, y también los hombres, como vamos a ver. Entonces dice, y 10 de sus hermanos, Pasuk 25, pesé para ellos la plata, el oro, los utensilios de los primeros frutos de nuestro Elohim, dedicados por el Melech, sus consejeros, sus príncipes y todo Israel presente allí. Pesé y les entregué a ellos 650 talentos de plata, 100 vasijas de plata, 100 talentos de oro, 20 tazones de oro de 1000 dracmas y 2 recipientes. Entonces les dije, ustedes están dedicados como Kadoshim. Por eso nuestro padre escuchó, porque los que estaban haciendo el ayuno con el Naví Ezra a la cabeza y con los Kohanim estaban santificados. Eran personas que estaban limpias, estaban puras. Un ayuno no se hace estando sucio. Y ese es el error que cometen muchas de las personas de las congregaciones. Hacen un ayuno, pero son personas que llevan una vida de doble ánimo. Son hipócritas ante la presencia del Abba Yahweh y piensan que con venir a la congregación a un ayuno, entonces ya sus pecados están limpios, que nuestro Padre está atento ahí. No. Antes del ayuno estaban santificados. ¿Qué quiere decir? Que ellos estaban arrepentidos, estaban puros, habían hecho el rito de santificación de acuerdo a la orden del Abba Yahweh, se habían limpiado y nuestro Abba Yahweh ya los tomó como una ofrenda limpia, ofrenda pura, agradable, aceptable a él. Por eso junto con Ezra y los Kohanim son la principal ofrenda para nuestro Abba Yahweh. Y ellos junto con el pueblo, cuando ya claman al Abba Yahweh, ya venían santificados. Ya venían santificados. Y por eso el Abba Yahweh entonces escucha las tefilot que ellos hacen y les responde. Porque cuando está santificado se pide y el Abba Yahweh da. Pedid y se os dará. Tocad y se os abrirá. Pero hay que saber pedir. Ellos pidieron lo que necesitaban. Hay gente que pide lo que no necesita. Ojo, hay personas que piden en la tefilá o en los ayunos que hacen, que no son necesarios, vuelvo y repito, pero si los hacen, bueno, pero piden mal. Aquí estaban pidiendo para lo que necesitaban. Repito, hay gente que pide lo que no necesita. No, por apoyar a mi ñaño voy a también al ayuno. No, porque hay que estar santificado antes. Y esa santificación hoy día se logra a través de la obediencia en los mitzvot. Y los mitzvot son la regla o es la línea que nos aparta del pecado. Por eso yo digo, bueno, los de las otras sectas leen en sus Biblias y me aman, guarden mi mitzvot, pero nunca lo hacen. Entonces, ¿cómo van a estar santificados? ¿Cómo van a pedir y nuestro Padre les va a dar? ¿Cómo van a ser agradables a Él? Son gente abominable, que los expulsa, los echa a su presencia. Porque si el que no guarda los mitzvot no está apartado del mundo. El que ignora los mitzvot del Abba Yahweh, los mandamientos del Abba Yahweh, está en el mundo.
está haciendo su voluntad y no la voluntad del Padre Celestial. Y la manera de santificarnos hoy día es obedeciendo los mitzvot, para que uno clame y el Padre Celestial le escuche y le responda cuando Él considere necesario. Bien, Pasuk 27, estoy hablando de las clases de ayunos. Pasuk 27 todavía está en las ofrendas. 28 dice, entonces les dije, ustedes están dedicados como Kadoshim a Yahweh. Los artículos son Kadoshim porque era una ofrenda, era santificada. Y la plata y el oro con sus ofrendas voluntarias a Yahweh, el Elohim de sus padres. Y obvio, los que estaban trasladando esta ofrenda también eran Kadoshim. Bien. Finalmente, gracias a la Yahweh, se cumplió y llegaron a Jerusalén y todas estas ofrendas se las entregaron a los Kohanim y a los Levim, profetas, las recibieron, como dice el Pasuk 30, el peso de plata, oro y los artículos para traer a Jerusalén, a la casa de nuestro Elohim. ¿Fue propicio nuestro Abba Yahweh? Sí fue propicio a ellos. ¿Los escuchó? Sí los escuchó. ¿Los apoyó? Sí los apoyó. ¿Le agradó el ayuno? No es que le agradó el ayuno, sino quienes hacían el ayuno. Ojo, ojo. No es que le agradó el ayuno, porque él nunca les pidió ayuno. Le agradó y recibió ese ayuno porque eran personas santificadas. Lo que le agradó fue quienes estaban haciendo el ayuno. No es el ayuno que le agrada a Yahweh, no es la ofrenda que le agrada a Yahweh, sino quién está ofreciendo esa ofrenda. Recuerda que Caín y Abel ofrecieron ofrenda. No es la ofrenda, porque la ofrenda no era pecaminosa. La ofrenda de Caín no era mala. La ofrenda de Abel no era mala. La ofrenda de Abel no era más buena que la de Abel. Sino que recordemos que Abel da de lo mejor de él, de esa ofrenda, escoge lo mejor. En cambio, Caín escoge ciertas cosas para ofrendársela. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Es el corazón. Para el Yahweh, un corazón tiene que dar lo mejor. Lo mejor, cosa que no hizo Caín. En cambio, Abel sí. Entonces, como nuestro Padre vio no lo material de la ofrenda, sino con qué intención se ofrecía esa ofrenda. ¿Cuál era el corazón de esos dos que estaba más santificado para el Yahweh, que tenía más temor para él, más obediencia para él, que le amaba más a él? Entonces la de Abel, derechita, sube el humo, un olor grato a nuestra Yahweh, porque no es la ofrenda, sino quien está ofreciendo esa ofrenda. Entonces no es el ayuno, sino quienes estaban haciendo este ayuno. Un pueblo que ya estaba santificado, un pueblo que era del Abba Yahweh, que reconoció que para emprender ese viaje primero tenían que acudir a Él y venir antes del ayuno santificados. Lo contrario que hace la gente hoy día, vienen sucios a hacer un ayuno. Entonces, ¿cómo les va a escuchar nuestra Abba Yahweh? Si principalmente uno es la ofrenda, y si la ofrenda no está agradable a Él, no va a recibir ese ayuno. Para los que ayunan, Yo y mi esposa no ayunamos, yo no enseño el ayuno. La congregación de la Abba Yahweh, dirigida por mí y mi esposa, tampoco le inculcamos que ayunen. Pero sí, ojo, sí hay personas que necesitan, antes del ayuno, santificarse primero. Hay personas, humillarse, y en la humillación viene el arrepentimiento. Es que para que la persona sea aceptada, tiene que estar arrepentida ante el Abba Yahweh. Cuando usted se arrepiente, empieza a obedecer. Esto para el que viene de afuera, pero los que ya conocemos la palabra, no debería la persona de estar cada ratico arrepintiéndose. Pedir perdón es diferente, pero cada ratico arrepintiéndose, no debería ser así. Porque se supone que aquí llegamos arrepentidos para no seguir en lo mismo. Vamos a mirar entonces a Nehemías ahí arribita. Nehemías, capítulo 9, Pasuk 1 y 2. Segundo ayuno.
Este segundo ayuno le puso un subtítulo: ayuno para confesar los pecados delante de Abba Yahweh. Ayuno para confesar los pecados delante de Abba Yahweh. Todo el pueblo, vamos a mirar. En el 24º día de esta luna, de este mes, los Bené y los hijos de Israel, vistiendo de cilicio y con polvo sobre ellos, se reunieron para un ayuno. Aquellos que eran Bené, hijos de Israel, se separaron así de todos los gerim extranjeros. Entonces se pararon y confesaron sus propios pecados y las iniquidades de sus padres. ¿Qué denotamos aquí? Que hay un pueblo donde hay también gerim extranjeros, porque ellos están en una tierra, fueron castigados y están en otra tierra, de Babel. Entonces, nuestro Abba Yahweh, por medio de siempre los naví, o de un naví, separa la congregación, porque siempre tiene que haber uno o dos que tengan más discernimiento que el pueblo. Porque si el pueblo está mal y no tiene naví para que lo guíen, entonces el pueblo anda ciego. Por eso estamos los naví. Entonces dice que estaban reunidos, él congregó para el ayuno, vistiendo de cilicio, un vestido especial, y con polvo sobre ellos se reunieron para ayuno. Aquellos que eran Bené Israel se separaron. ¿Qué estamos viendo aquí, señores? Muchas veces estamos encontrando aquí muchas veces que las personas no se separan. Y mientras usted no se separe de los impíos, entonces nuestro Abba Yahweh no va a escuchar nada de lo que usted diga, porque está con el diablo ahí mismo metido, espiándolo. No tuvo discernimiento, no tuvo sabiduría. Por eso es que es muy necesario que usted se aparte siempre del mundo, que esté alejado del mundo, porque si usted anda con los del mundo y en el mundo, pues simplemente esto, ninguna oración, ningún ayuno, nada que usted ofrezca a Abba Yahweh va a ser de agrado para él. ¿Por qué? Porque está contaminado. Entonces lo separa para un propósito que el Abba Yahweh va a hacer con ellos. Y en esa separación ellos confiesan los pecados que ellos han cometido entre ellos mismos y contra el Abba Yahweh. Por eso ellos se separaron, para confesar sus pecados. El impío simplemente va a expiar. ¿Qué pecados va a confesar el impío si anda en el mundo, dentro del mundo? Ninguno. El impío es como los talibanes. Están orando y con el fusil entre las piernas y el machete aquí terciado y sus pensamientos de maldad para matar. Y se levantan de ahí a hacer el mal. Por eso hay que separarse, porque yo tengo un propósito muy diferente al del impío, y los santificados tenemos un propósito muy diferente a los del mundo, y una visión muy diferente. Entonces confiesan los pecados. Ahí no hay orgullo, ahí no hay vanidad, ahí no hay, ay, es que el otro me va a escuchar. No, ahí no existió nada de eso. Todos confesaban: Abba, perdóname porque hice esto, aquello, lo otro. Y nuestro Abba Yahweh vio que confesaban los pecados de corazón, porque hay gente que confiesa de boca lo que le conviene, o sea, dice lo que le conviene. Pero estos estaban confesando sus propios pecados de corazón, arrepentidos, en cilicio y ceniza que se echaban encima, como muestra del arrepentimiento. Hoy muestra el arrepentimiento de nosotros, los creyentes en el Adón Yahweh HaMashiach, es la obediencia. ¿Cómo le demostramos a nuestro Abba Yahweh que estamos arrepentidos? Por medio de la obediencia, obedeciendo su mitzvot, al pie de la letra. Entonces nuestro Abba Yahweh va a decir: este pueblo está arrepentido, porque una vez que llegamos al Adón, a aceptar al Adón Yahweh HaMashiach arrepentidos, empezamos a conocerlo a través de su mitzvot y de su palabra, y nos apartamos del mal. Y luchamos cada día por agradarle, estando alejados del mal. ¿Por qué? Porque tenemos
tenemos nosotros una guía que son los mitzvot. Y tenemos, cuando obedecemos los mitzvot, quien nos recuerda lo que debemos hacer, lo que debemos hablar, que es la Ruach HaKadosh. Bien, entonces confesaron los pecados. Hay personas que ni su propia mente se autoevalúan, no reconocen sus pecados. Entonces hagan lo que hagan, eso no va a ser agradable a nuestro Abba Yahweh. ¿Por qué? Porque hay cierta hipocresía. Confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Padre, perdóname porque mis padres hicieron esto o aquello y yo también estoy haciendo lo mismo. Entonces es una maldición generacional que no se rompe sino a través de un arrepentimiento, una santificación, a través de la obediencia a los mitzvot. Cuando uno llega arrepentido y acepta al Mashiach, recuerda que al aceptar al Mashiach como su único y suficiente Salvador, está aceptando su palabra, su davar, que son los mitzvot. Está diciendo, Padre, aquí estoy yo, a su servicio. Ya no soy yo, es usted el que va a vivir en mí, para que no se haga mi voluntad, sino que esta es su voluntad por encima de mí, como este equipá que yo diario lo cargo. Por tradición, sí. Porque me gusta, sí. Porque me agrada tenerlo ahí, sí. Pero antes que nada me recuerda que soy un ministro del Abba Yahweh y que la autoridad de él está por encima de la mía, que estoy sujeto a él. Lo mismo es el velo en la mujer. Está sujeta a su esposo. En eso le agrada a la don Yahweh HaMashiach. Bien. Vámonos al Primera Melejim. Vamos en el segundo. Primera Melejim. Vamos para el tercer ayuno. Clase de ayuno. Es muy diferente el uno del otro. Es muy diferente el uno del otro. Primera de Melejim. Capítulo 21. Capítulo 21. Pasuk 8 al 13. Recuerda que son clases de ayunos. No estoy enseñando para quién es el ayuno, sino clases de ayunos. Capítulo 21, Pasuk 13 de Primera de Melejim, Primera de Reyes. Pasuk 8 al 13. Este es el tercer ayuno. Se me olvidó poner el nombre a este. Este es un ayuno para matar. Este es un ayuno para matar. Así como escuchan. Hay gente que en las congregaciones, los ministros, hermano, necesito que vengan unos hermanos para que ayunen. Es que tengo un propósito para el Padre Celestial. Quiero que me apoyen en ese propósito. A veces ni dicen cuál propósito. Así como es hoy día, como fue en ese entonces, muchas veces se repite hoy día. Por eso estoy enseñando clases de ayunos. Hay ayunos para hacer mal. Hay ayunos para matar. No me los estoy inventando. Se los estoy enseñando en la Torá. No me los estoy inventando. Díganme mentirosos si yo no les mostrara con hechos en la lectura, en la palabra. ¿Y dónde está eso? Pero les estoy llevando a la palabra. Hay ayunos que son para hacer mal. Estamos hablando de Jezabel y de Acab, el rey Acab y Jezabel, que era rey Melejim o Melech de Israel. Y Jezabel pues era una mujer de otra nación que practicaba la brujería, que es cosa que alaba Yahweh jamás le agradó, que se practiquen ninguna de estas cosas. Y esta mujer prácticamente con su astucia, con su imponencia, con su feminismo, como vemos hoy día, el feminismo ha estado desde muchos años atrás, de que la mujer es la que manda,
y cambia la autoridad del Abba Yahweh, que dice, aquí no manda la mujer sino el varón, porque yo soy la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer y la cabeza de la familia. Entonces esto el diablo ha venido muchos años atrás poniendo el feminismo, y esta mujer pues reinaba a través del Melech. Era el títere, el Melech. Ahab era el títere de ella. Bien, resulta que había un varón que se llamaba Nabot. Tenía unas tierras muy bonitas, una hacienda muy linda, una finca en el idioma que lo queramos entender, muy hermosas, hectáreas de tierras productivas. Era una herencia que le habían dejado los padres de él, los padres de Nabot, y el Melech, Ahab, la codició, la deseó, esa tierra, esa herencia, y dijo, véndamela. Vamos a mirar entonces. Capítulo 21, Pasuk 1 en adelante dice, y vino a suceder después de estas cosas, que Nabot, el Jezreelí, poseía una viña, en Jezreel, cerca de la era de Ahab, Melech de Shomrón. Ahab habló con Nabot y dijo, dame tu viña para que pueda tenerla como huerto de vegetales, porque está cerca de mi casa. A cambio yo te daré una mejor viña, o si tú prefieres, te daré su valor monetario, el precio de esta tu viña, y yo la tendré por huerto de vegetales. Habló Nabot a Ahab, no lo permita Yahweh, que yo te dé la heredad de mis padres. El rúa de Ahab estaba afligido, y él se tendió en su cama y no comió pan. Isabel, su mujer, fue y le dijo, ¿por qué está tu rúa afligido, que rehusas comer pan? ¿Cuál es la causa? Él respondió, porque hablé con Nabot, el Jezreelí, y le dije, véndeme tu viña por dinero, o si tú prefieres, yo te daré otra viña por ella. Pero él respondió, no te daré la herencia de mis padres. La mujer, como era la que mandaba, como era la que lo incitaba, le dice una frase, ¿eres tú Melech de Israel o no? Como quien... que ya le sé... Bueno, sigo entonces la enseñanza. A mí no me gusta que me interrumpan, pero bueno, son cosas que suceden. La mujer le dice, ¿quién es el que manda, en pocas palabras? ¿Usted o yo? ¿Usted o él? Usted es el Melech. Usted puede hacer lo que quiera. Y esto es lo que se aplica hoy día con muchos que tienen la ideología de comunismo. Porque si fuera socialismo, invertirían en el pueblo y le darían al pueblo una mejor manera de vivir. No lo oprimirían, sino que trabajarían ellos para el pueblo como servidores públicos que son y que somos. Preguntó su mujer Jezabel, levántate, come pan, y sé tu propio amo, yo te daré la viña de Nabot el Jezreelí, yo se la voy a dar, levántese, tómela, quédese tranquilo, yo se la voy a dar. ¿Qué hace ella? Así que ella escribió una carta en el nombre de Ahab, de su marido, la selló con el sello de él y mandó la carta a los Ejanim y los nobles de la ciudad donde Nabot vivía. En la carta ella escribió, proclamen un ayuno y den a Nabot el asiento de honor entre el pueblo. Hagan que 2 hombres hijos de transgresores se sienten frente a él y que lo acusen públicamente de blasfemar a Elohim y al Melech. Entonces lo sacarán afuera y lo apedrearán a muerte. Ella envía esa carta. ¿Qué sucede? Dice, los ejanil y los nobles de la ciudad donde Nabot vivía, donde él vivía, hicieron como Jezabel había escrito en las cartas que ella les mandó. Ellos proclamaron ayuno, mire bien, proclaman ayuno,
tal y como las indicaciones de Jezabel, y dieron a Nabot el asiento de honor entre el pueblo, para que él no sospeche nada. Los 2 hombres hijos de Belial, de Hasatán, vinieron y se sentaron frente a él, y dieron testimonio con Nabot, diciendo: Nabot maldijo a Elohim y al Melech, que Lalot maldijo. Así que lo llevaron fuera y lo apedrearon de muerte. Bien, ¿hubo un ayuno para matar o no hubo un ayuno para matar? Es claro, el propósito de este ayuno era para quitar una vida. El propósito de este ayuno era quitar una vida para adueñarse, robar unas tierras. Ayunaron para matar y robar una herencia que a él no le pertenecía, pero que como él andaba apartado del Abba Yahweh, aceptó una mujer que era bruja, practicaba brujería y idolatría a sus dioses, a sus ídolos. Pues el hombre no iba a estar muy bien ante la presencia del Abba Yahweh. Bien, ahora se lo voy a enseñar. Voy a profundizarles este tercer ayuno, que es ayuno para matar y robar. Este es el tercer ayuno para matar y robar. No lo tenía escrito. Pasuk 8. Vamos al Pasuk 7 primero. Dice, la mujer le dice la siguiente frase: ¿eres tú Melech de Israel o no? Pregunta a su mujer Isabel. Levántate y coma pan, no se aflija. Sé tu propio amo. Yo te haré la viña de Nabot el Jizreelí. Él sabía que ella era una mujer perversa. Él sabía que era una mujer cruel. Él sabía los alcances y los avances de su mujer. ¿Qué tuvo que haberle dicho él como varón y cabeza y Melech? Que es para proteger a su pueblo, independiente de los antojos personales o la avaricia personal o los deseos personales de él. Como Melech tenía que cuidar de su pueblo. ¿Qué le hubiera dicho yo? No, hágame el favor y usted no se meta en este asunto, que aquí yo arreglo esto. Si él no quiere vendérmela porque es herencia de sus padres, yo entiendo, porque yo también haría lo mismo. No vendería lo que es herencia de mis padres y que yo no la quiero vender, porque hay herencia de los padres que se venden y hay otras herencias que no se deben de vender, porque la gente tiene un apego, un arraigo, porque ahí nacieron, porque ahí crecieron, porque ahí vivieron, porque ahí formaron sus vivencias con la familia, y son recuerdos que están tan allegados a ellos que esa tierra se convierte a ellos en una posesión invaluable. Tranquila, si él no me la quiere vender, yo lo entiendo y yo también haría lo mismo. Para eso hay otras tierras. Porque era un capricho, solo para convertirla en una siembra de vegetales, un huerto cerca de la casa. Era un capricho. Yo le hubiese dicho eso. Pero él, cuando la persona anda en pecado, no discierne la trama del mismo diablo que tiene al lado, porque está en pecado. Entonces la mujer le dice: yo te haré la viña de Nabot el Jizreelí, yo te la daré. Yo ya tengo que decir, no, esta mujer va a maquinar algo. Si me la va a dar en contra de la voluntad de él, lo va a amenazar, lo va a desplazar, lo va a hacer ir contra su voluntad o lo va a matar. O sea, yo tengo que ser como Melech, tengo que tener una visión superior a la de mi esposa, porque yo soy la cabeza de ese reino. Yo fui escogido como Melech. Entonces ella, después de que le dice a su marido que le va a entregar la tierra de una manera muy astuta, muy audaz, escribe una carta en el nombre del rey, del marido de Yadiahab, porque es una autoridad. Selló con el sello del Melech esa carta y mandó la carta ¿a quién? Dice, a los Sejanim y los nobles de la ciudad donde Nabot vivía. Entonces, para que esto se cumpla, mandémosela a los Sejanim, a los ancianos, que son conocedores de la Torá, que son respetables, que son los que dan el mispajó del juicio. Recuerde que Moshe
nuestra Abba Yahweh le dice para que no juzgue al pueblo él solo, le dice, reúneme 70 varones, ya por consejo de su suegro, Yetro. Si usted sigue así, usted se va a matar solito, le dice Yetro. En base a esto, nuestra Abba Yahweh le dice, reúname 70 sejanim. 70 sejanim que usted sepa que son sejanim. O sea, gente santificada, gente que conoce de la palabra, gente que primero que nada cumple esa línea, su mandamiento, y no traspasa esa línea de la Torá, de los mitzvot, de la Abba Yahweh. ¿Ya? Escójame varones que sean temerosos míos. Entonces, estos varones sejanim representaban a la Abba Yahweh, porque eran los jueces. Vámonos a apoyarnos, dijo ella astutamente, primero en los jueces, en los sejanim, los ancianos que estaban puestos para juzgar. Y para que esto sea mucho más creíble, también esta carta la dirijo a los nobles, para que ese día los sejanim proclamen un ayuno con los nobles del pueblo, inviten a Nabot inocentemente a su muerte, inviten a Nabot, le den un asiento de honor para que él no sospeche nada, traigan a 2 varones perversos y digan que él maldijo al Abba Yahweh y al Melech. Señores, el que maldecía en ese entonces, actualmente también. Miren lo que le pasó a Hugo Chávez, maldijo a Israel, y no fue a Israel, maldijo al Abba Yahweh que proclamó a Israel como su pueblo. Entonces, maldecir a Israel está maldiciendo al Abba Yahweh. Así sean impíos, así Israel anda en impiedad, no se les debe maldecir, porque el Abba Yahweh nos enseña que de nuestra boca no debe salir 2 fuentes de aguas, una salada y una dulce, la dulce bendición y la salada maldición, por más que nos hagan lo que nos hagan. Bien. Dicen, escribió la carta, Nabot llegó, obviamente, le dieron el asiento de honor, el inocente. Él no sabía que iba para un juicio, pero peor, un juicio con acusaciones, con calumnias falsas. Y dice ella, hagan que Pasuk 10, que 2 hijos, hombres, hijos de transgresores, se sienten frente a él y que lo acusen públicamente de blasfemar a Elohim y al Melech. Entonces lo sacarán afuera y lo apedrearán. ¿Cuál era el veredicto que no tenía perdón en ese entonces de parte del Abba Yahweh? El que maldijera el nombre del Abba Yahweh o el que maldijera al Melech. Pero ella astutamente no pongo solamente que maldija al Melech, sino que también maldijo al Abba Yahweh, que ese era el principal veredicto. Y vamos a mirarlo en Devarim, capítulo 19. Capítulo 19 de Devarim. Pasuk 16 y 17. Dice, repito, Devarim, Deuteronomio, capítulo 19, Pasuk 16, 10 y 17, 18 y 19, pocas palabras, del 16 al 20. Capítulo 19, Pasuk 16 al 20, dice, si un testigo malicioso, primero vamos a examinar el error de los jueces, de los sejanim. Este es para examinar el error de los sejanim. Dice, si un testigo malicioso viene al frente y da falso testimonio contra alguien, entonces ambos hombres envueltos en la controversia se presentarán delante de Yahweh, delante de los Kohanim y Shoftim, jueces. Recuerda que los jueces eran los ancianos. En oficio, los ancianos que fueran escogidos como jueces en ese momento, como Shoftim. En ese momento. 18. Los Shoftim jueces harán diligente investigación. Oiga, no debían de proferir un juicio a la ligera, que porque la mujer del rey, la reina, así lo quiso. No,
yo como Shoftim, como juez, como Seganim, en el momento, como ese juez en el momento, debo de hacer una investigación diligentemente y no apresurarme simplemente por una carta, porque tras de esta carta, claro, iba dinero. Eso no fue que simplemente porque era la orden de Jezabel. Ahí va dinero, señores. Lo que está sucediendo en la asamblea. Como el presidente no me cae bien, Guadalupe Llori, este grupo de Correl, UNES, y otro grupo más de Pachacuti, bloqueémosle este proyecto al presidente. Y como el presidente no les da dádivas, entonces se lo bloquearon. Pero aquí sí había dádivas. La escritura no lo dice, pero yo sé que había dádivas. No era solamente porque era la reina, no, porque había nobles, gente importante también, que el rey dependía de esos nobles. Entonces, para que esto se diera, simplemente los Shoftim, los ancianos, necesitaban un... ¿Cómo es que se le dice a esto? Necesito un incentivo para yo decretar esto y hacerlo rápido. Pero pecaron estos Shoftim, pecó Jezabel, pecó Ahab, el Melech, y pecaron todos los que estuvieron en este juicio injusto, porque los Shoftim debieron, dice el Pasú 18, los Shoftim harán diligente investigación. Si el testigo está dando falso testimonio contra su hermano, le harán a él lo que él tenía de intención hacer a su hermano. De esta forma ustedes pondrán fin a la perversidad entre ustedes. Entonces, ¿a quiénes fueron perversos aquí? Los testigos, los Shoftim, los jueces, que eran los Seganim, y los nobles. Se confabuló un pequeño grupo, Jezabel y Ahab. Se confabuló un pequeño grupo y decretaron apresuradamente en quitarle la vida a una persona sin culpa, inocente en este caso, sin culpa. ¿Por qué? Porque estas personas no fueron diligentes, los Shoftim. Ahora vamos a mirar entonces lo que es la blasfemia. Pasú 10 dice de donde estábamos, de 1 Melejim, capítulo 21. Capítulo 21, Pasú 10, voy a leer. Dice: hagan que dos hombres, dijo ella, hijos de transgresores, se sienten frente a él. Hijos de transgresores, de gente que no respetaba la Torá y que se podía comprar junto con los Shoftim, que conocían la Torá, pero que también se comportaron de la misma manera que el impío, transgrediendo la Torá. Y que lo acusan públicamente de blasfemar a Elohim y al Melech. Vamos a mirar a Vayikra, capítulo 24. Vayikra, capítulo 24. Levítico en sus Biblias. Capítulo 24. Pasuk 11 y 16. Esta es de la misma enseñanza. Capítulo 24, Pasuk 11 y 16. Dice: el hijo de la mujer israelí blasfemó el nombre de Yahweh, maldiciendo. Así que lo trajeron a Moshe. El nombre de su ema, de su madre, era Shlomit, la hija de Dibri, de la tribu de Dan. Pasuk 12. Ellos lo pusieron bajo guardia hasta que Yahweh les dijera qué hacer. 13. Habló Yahweh a Moshe diciendo: lleva al hombre que maldijo fuera del campamento, haga que todos los que lo oyeron pongan sus manos sobre su cabeza y que la congregación lo apedree. Ve lo que el procedimiento o lo que acarreaba esta blasfemia. Eso era algo imperdonable, porque era un artículo, un decreto
que nuestro Abba Yahweh había dado para que se cumpliera su mandamiento de no blasfemar o no tomar el nombre del Abba Yahweh en vano. Peor, maldecirlo. Esto era muy delicado y es muy delicado. Entonces por eso hizo que este varón pues perdiera prácticamente su vida. Perdiera su vida ahí. Me falta una... Espérese un momentito. Vamos a mirar otra. Vamos a mirar en segunda de Melejim. A ver, yo miro primero. No. Esta es primera de Melejim. Es que me perdí. Un momentito. Bueno, aquí en eso trajo una profecía. Cuando él oyó que habían matado a Ahab. Y él pues rasgó sus vestiduras y todo. Un momentito. Pues en primera. Se me perdió, fue la... Vamos en el capítulo 21. Bueno, vamos de aquí entonces. Creo que... Vamos a Maser Shelisim. Hechos de los Apóstoles. Sí. Esa me falta. Aquí está, sí. Maser Shelisim. Gloria a nuestro Padre. No lo había visto. Aquí está. Maser Shelisim. Hechos de los Apóstoles. Aquí la tengo. Gloria a nuestro Padre. Capítulo 23. Otro ejemplo del mismo ayuno para matar y para hacer el mal. Matar, robar y hacer, conspirar, confabularse con el malo para hacer el mal. Capítulo 23. Pasuk 12. Esto fue contra Shaul. Dice, venido al día, algunos de los Yahudín se juntaron y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen matado a Shaul. Oiga bien, estaban ayunando y dijeron no vamos a comer ni beber. Estaban haciendo un ayuno para matar a Shaul. ¿Ve? Ayuno para matar. Eran más de 40 los que habían hecho este complot. Fueron ellos a los principales Kohanim y Seharim y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no comer nada hasta que hayamos matado a Shaul. Tremendo. Y esto lo aplican todavía, vuelvo y repito, muchos ministros. Ayunen, necesito que la congregación ayune por una petición, hermanos. Y los idiotas útiles o tontos útiles enseguida vienen a la congregación a ayunar. Sin saber por qué propósito, cuál es el objetivo, si ese hombre está santificado, si es un ministro que vale la pena apoyar en tefilá o en ayuno, si vale la pena unirse a él en este proyecto, porque no saben cuál es el propósito del pastor, del ministro. Y el ministro está ayunando para que la mujer lo deje y él casarse con otra, unirse con otra. El ministro está ayunando por un carro mejor que el que tiene, porque este 2020 ya no le sirve en este 2021-22. Caramba.
Tremendo. Más de 40 personas juraron delante de la presencia de la Yahweh, porque estos eran israelíes, eran yahudí. ¿Ah? Conocían la Torá. No matarás. Tremendo. Pero usaron el ayuno para matar. Vamos a mirar a Shemot, libro de Shemot de Éxodo, capítulo 23. Shemot capítulo 23, Pasuk 1 y 2. Dice, usted no levantará informe falso, no una tus manos con el perverso ofreciendo testimonio falso, no asociarse con grupos para el mal. Ya vimos el primero, que se asociaron dos perversos para ofrecer testimonio falso. En el Pasuk 2, ya lo comparo entonces con el libro de, aquí donde estamos de Hechos de los Apóstoles, Maser Shilishim, donde se asociaron un grupo de hombres, 40. Aquí dice, no asociarse con grupos para el mal. No se unirá para responder testimonio a causa, si el fin es pervertir la justicia. ¿Y qué estaban pervirtiendo? La Torá, porque la Torá es justa. Estaban pervirtiendo la Torá para dar un juicio contrario al juicio que profiere la Torá, que se investigue bien para que era un juicio justo. El culpable se castigue y el inocente se exonere. No asociarse, no unirse con grupos. Aquí habían 40 personas. Si sacamos de ahí un grupo de 20 o 10 grupos, ¿sí? 4 grupos de a 10 son 4 grupos que nos dan 40. 2 grupos de 20 son 2 grupos que nos dan 40. Y si sacamos más poquito, un grupo de a 5 son 8 grupos. No asociarse con ningún grupo para hacer el mal. Vamos a cejar ya. Zacarías en sus Biblias. Capítulo 7 de Zeharyá. Pasuk 1 al 5. Este es un ayuno que yo le puse un subtítulo, lo llamé ayuno de hipocresía. Este es el ayuno número 4. Ayuno de hipocresía, señores. Ayuno de hipocresía, para que usted lo ponga ahí. Ayuno de hipocresía. Pasuk 1 en adelante dice, en el 4.º año del Melech Darío, en el 4.º día del 9º luna, Kislev, la palabra de Yahweh, vino a Zeharyá. Kislev es el nombre del mes, que no es actual, sino que era en Babilonia. Envió a Sarecer y a Rehem Melech con sus hombres a la Vallid de Yahweh para implorar el favor de Yahweh. Envía unos mensajeros a los Naví, el Melech, para implorar el favor de Yahweh. Mientras ellos pedían a los Kohanim de la Vallid de Yahweh, de Zebaoth de los ejércitos, y a los Navín, a los profetas, diciendo, debíamos estar de luto y abstenernos de placeres durante el 5.º mes, como hemos estado haciendo todos estos 70 años. Ellos mandaron a preguntar a los ancianos y a los Naví, diciéndole,
Bueno, nosotros queremos hacer un ayuno. Debemos estar de luto y abstenernos de placeres como los ayunos que hemos hecho durante estos 70 años. Entonces, como querían una respuesta, la palabra de Lava Yahweh viene a él, a Sejarya. La palabra de Yahweh, dice el 4, vino a mí diciendo: habla a todo el pueblo de la tierra y a los Kohanim, diles a ellos: cuando ustedes ayunaban y lloraban en las lunas, quinto y séptimo, por los 70 años, ¿estaban ustedes en verdad ayunando para mí? ¿Estaban ustedes en verdad ayunando para mí estos 70 años? En estos meses en los cuales proclamaban el ayuno. No era para mí. ¿Y por qué no era para ellos? Dice el Pasuk 6. Más bien cuando ustedes comen y beben, es solo para saciarse ustedes mismos. ¿No es así? Dice que ayunan para alabar a Yahweh. Pero cuando ellos comen y beben, lo hacen es para ellos mismos. O sea, ese ayuno es para ellos, en pocas palabras. Cuando se abstienen de todas estas cosas, de alimentos, placeres, y supuestamente se afligían era para ellos mismos, porque de ahí se levantaban era nuevamente a sus placeres. Por eso dice, cuando comen y beben no lo hacen para ustedes mismos, se levantaban a seguir la misma línea de pecado. Debemos abstenernos de tal cosa en el ayuno. Así se abstuvieron de no comer, así afligieran su alma, su rúa, su nefesh, su cuerpo. Cuando dejaban el ayuno, seguían lo mismo. Entonces, es un ayuno hipócrita. Y así hay personas, por eso les dije, antes de que las personas hagan ayuno, deben de estar santificadas, para que ese ayuno le agrade a la Yahweh y pueda responder esas peticiones que se hacen en el ayuno. 70 años. Hay personas que se han pasado la vida en una iglesia, en una congregación ayunando, llenos de úlceras, y su vida sube, baja, sube, baja. Es como la bolsa de valores del Wall Street de Estados Unidos. Sube cuando está en pleno auge, apogeo, baja, sube, y así se mantienen las bolsas de valores no solo de Estados Unidos, sino de todos los países del mundo. No es seguro que la bolsa se mantenga esas inversiones fijas en lo alto. Las inversiones pueden variar, caen, suben, siguen recta, vuelve, caen, suben y así. Y así son los creyentes, pero usted los ve diario ayunando en la congregación. Todos los años están en los principales ayunos o en casas ayunando. 70 años han ayunado para mí. Son hipócritas. Hacen un ayuno, muestran una cara en el ayuno en pocas palabras. Hacen un falso afligimiento, una falsa humillación, para que nuestro Abba Yahweh los vea en el momento. Pero ¿quién puede engañar a nuestro Abba Yahweh que sabe que esa persona va a ser la misma? El mono, dice un dicho, o la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. 70 años desperdiciando su vida en ayunos que no le agradan a nuestro Abba Yahweh, da tristeza. 70 años siguiendo una religión, pronunciando un nombre falso, y el día que muera se da cuenta que todo fue una hipocresía, da tristeza. 70 años leyendo su Biblia, que dice: si me aman, guarden mis mandamientos, y no guardarlos, y el día de mañana muere y sabe que fue toda su vida una farsa, una hipocresía, da tristeza. Vamos a 2 Shmuel. Segunda de Shmuel, al capítulo 12, Pasuk 14 al 18. Este lo nombré ayunan para tapar sus pecados.
Estoy hablando de las clases de ayunos. Hasta ahora con este es el número 5. Segunda Shmuel, Samuel en sus Biblias, capítulo 12, Pasuk 14 al 18. Es un ayuno. Ayunan para tapar su pecado, pero recuerde que ante el Abba Yahweh no se puede tapar nada. Toda obra, todo acto que hagamos trae una consecuencia ante el Abba Yahweh y repercute en nosotros o en nuestros hijos. Óigase bien. Pasuk 14 dice: usted ha permitido que mis enemigos blasfemen grandemente el nombre de Yahweh. El hijo que te nacerá, recuerda que este hijo fue por medio de una unión no aprobada. Esto fue de un adulterio que hizo David. No Jezabel, no perdone Betsabé, porque ella no quería, pero como era el Melech, prevalece su autoridad sobre el pueblo, más sobre una mujer. Entonces, él prácticamente cometió un pecado oculto y él pensó que nadie se iba a dar de cuenta. Y esto trajo la blasfema del nombre de Abba Yahweh, hizo que el nombre de él fuera blasfemado por los hijos de Israel, por su pueblo. Usted ha permitido que mis enemigos blasfemen grandemente el nombre de Yahweh. El hijo que te nacerá ha de morir. Pasó 15. Entonces Natán regresó a su casa. Permitió Yahweh que el hijo que la mujer de Uría le dio a David se pusiera muy enfermo. David, ¿qué hace al ver que su niño está enfermo? No entiende. Nuestro Abba Yahweh le dice: ese niño va a morir. Yo te estoy diciendo que ese niño va a morir, porque es consecuencia de un pecado. ¿Ya? Ese niño es consecuencia de un pecado tuyo y de un pecado que hiciste, que el pueblo blasfemara mi nombre. Que mi nombre, Mishem, es Kadosh, santificado, es Kadoshim. Entonces le advierto desde ya: ese niño va a morir. Yo se lo voy a quitar. Como nuestro Abba Yahweh habla en una o en dos maneras y el hombre no entiende. ¿Qué hizo David? Pasú 16. David oró a Yahweh Elohim por el niño. David ayunó. Entonces vino y se acostó toda la noche en la tierra. Los sejanim de su casa, de su bayid, se levantaron y fueron a él para levantarlo de la tierra, pero él rehusó y no quería comer pan con ellos. El hombre estaba más por salvar el niño que por arrepentirse. El hombre lo que le importaba era salvar la vida del niño, no tanto arrepentirse frente al Abba Yahweh, sino mostrar una lámpara, una fachada. Yo quiero, el propósito de este ayuno, decía David, es que el niño se salve. No tanto mi pecado, como quien dice: bueno, yo pequé, para las que sea, o asumo mi responsabilidad, o asumo esa consecuencia del pecado. Pero yo lo que quiero es que el niño se salve. Y ya le había advertido el Abba Yahweh que como el niño era consecuencia de dos pecados, de adulterio y de hacer blasfemar el nombre de él, el niño iba a ser quitado. Pero él se empeñó fue por salvar. Él creyó que en medio de ese ayuno iba a salvarlo a la vida de su hijo. Los sejanim vinieron: hombre, levántese, coma, fortalézcase. Él no quiso. Al séptimo día, dice la palabra, al séptimo día, el niño murió. Los sirvientes de David temían decirle que el niño estaba muerto, porque dijeron: mientras el niño aún vivía, nosotros le hablamos y no escuchaba nuestra voz. No sabemos su reacción si le decimos ahora que el niño ha muerto. Cuando ya le dicen que el niño ha muerto, dice el Pasuk 20, entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió y cambió sus vestiduras, entró en la casa de Yahweh y adoró. Entonces fue a su bayid y cuando pidió pan para comer, ellos pusieron pan delante de él y él comió. Pero la consecuencia por ese pecado vino de sus hijos, que lo persiguió y lo persiguió.
hasta que el hijo fue muerto. Entonces, el ayuno pretendía tapar el pecado de él frente a Alaba Yahweh. Tal vez tapaba ese pecado frente a los hombres, pero frente a Alaba Yahweh no. Y muchas personas se reúnen para tapar su pecado. Nuestro Abba Yahweh le demostró que ese ayuno no le agradó a él y que no tenía poder, porque nuestro Abba Yahweh ya había decretado una palabra de muerte para ese niño. Y que hiciera lo que hiciera, el castigo venía. Tremendo. Vamos a examinar aquí vamos a examinar a Yirmeyahu, bueno, a Romiyah. A ver, a Yirmeyahu. Aquí lo tengo. Capítulo 14. Capítulo 14, Pasuk 11. Dice, no ores, habló Yahweh, no ores por este pueblo ni por el bienestar de ellos. 12. Cuando ellos ayunen, yo no oiré su clamor. ¿Ve? En la oración, en el ayuno hacen oración. Dice, no ores por este pueblo, por el bienestar de ellos. David estaba orando en el ayuno por el bienestar, pidiendo bienestar para su hijo, que nuestro Padre le perdonara su vida, su hayim. También dice el 12, cuando ellos ayunen, yo no oiré su clamor. Hay gente que en los ayunos se desbaratan, ¡Padre! No, nuestro Padre no está escuchando ese clamor de esa gente impía, de esos hipócritas, de esos que ayunan para tapar su pecado con una apariencia. Están como los falsos ministros que hoy día se hacen pasar como ministros verdaderos del Abba Yahweh, con el talí en la cabeza, quebrantando la palabra que dice que el hombre, el mandamiento, el mitzvot, que el hombre no debe cubrirse la cabeza. El hombre del Abba Yahweh, porque el hombre impío pues no conoce al Abba Yahweh. Yo no juzgo al impío. Yo aquí estoy hablando de los que dicen conocer la palabra del Abba Yahweh y que son ministros, o dicen al menos ser ministros. Cuando ellos ayunen, yo no oiré su clamor. ¿Por qué? Porque es que hay gente que lo hace con un propósito. Para aparentar ser justos. Para aparentar que ellos están en realidad afligidos de corazón. Pero su vida es un engaño. Vamos al libro de Romiyah. Romanos, sus Biblias. Capítulo 6, Pasuk 23, muy clara, todos la conocen. Bueno, algunos. 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. No voy a seguir en más. La paga del pecado es muerte. La recompensa que recibió David por ese pecado, que fue muerte para su hijo. Porque el pecado hace que la persona esté muerta también en vida. Y el que está muerto sin el Rúa. Romanos 8:8, el que no tiene el Rúa del Abba Yahweh, no es de él. No es de él. Vamos a 1 Shmuel, capítulo 7. 1 Shmuel, capítulo 7. Pasuk 5 y 6. Este es el sexto ayuno. Ayuno número 6. Este es el primer ayuno congregacional que hace el Naví Shmuel. Recuerde que el primer personal, bueno, ya vamos para allá. Primer ayuno congregacional que reúne al pueblo de Israel. Eso es congregacional. Que se reúne el pueblo, toda la congregación. Toda la congregación, la Ecol,
de la Yahweh. Dice, por lo tanto, ellos se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la derramaron a tierra delante de Yahweh. Ayunaron ese día y dijeron allí, hemos pecado contra Yahweh. Shmuel comenzó a servir como shofet, juez, sobre los Bené Israel en Mizpa. Se reúnen en Mizpa, los reúne desde el Pasú 5, dice, habló Shmuel, reúnan a todos Israel en Mizpa, y yo presentaré tefilá por ustedes a Yahweh. O sea, ustedes reúnanse para hacer el ayuno, pero el principal ofrenda de este ayuno voy a ser yo. Yo soy el ministro, yo soy el principal que tengo que estar santificado para pedir por sus pecados, para que sean perdonados. Pero si el que va a pedir por los pecados, el que va a presentar el ayuno, no está santificado, ahí no hay nada. Siempre el que proclama el ayuno debe ser el ministro que acompañe ese ayuno, pero que antes del ayuno él y los que vayan a ayunar estén santificados, para que ese ayuno hubiese sido agradable a la Yahweh. Pero ¿qué pasa? El ministro proclama ayuno y él está 5 o 10 minutos y se marcha, se va a comer, a tragar. Yo los he visto. Y el pueblo ayunando. ¿Usted cree que, ve, hay congregaciones, hablo de los evangélicos y de los supuestos ministros de las congregaciones supuestas hebreas, proclaman diario ayuno y ellos son gordos y el pueblo flaco? ¿Usted cree que si yo la paso de ayuno en ayuno voy a engordar? Nuestro Padre no mandó eso, porque sabe que el cuerpo se debilita. El cuerpo necesita su alimento. La comida es para el cuerpo, y el cuerpo es para que el Rúa de la Yahweh esté dentro de él, porque es templo. Por lo tanto, ellos se reunieron en Mizpa, de acuerdo a la orden del Melech, sacaron agua y la derramaron a tierra delante de Yahweh, ayunaron ese día y dijeron allí, confesaron sus pecados, ya lo vimos en Erra, hemos pecado contra Yahweh. Shmuel comenzó a servir como shofet, como juez, sobre los Bené Israel en Mizpa. Vamos a capítulo 3 de Shmuel. Pasuk 20. ¿Por qué le agradó este ayuno? ¿Por qué lo recibió la Yahweh? 3:20, Shmuel. Primera Shmuel dice, todos Israel desde Dan hasta Beersheba se percató que Shmuel era fiel como Naví de Yahweh. Vimos a Ezra. Era una persona que fue fiel también en el ministerio, fue celoso de las cosas, de la Torá de la Yahweh, cumpliendo principalmente él para hacer cumplir. Obedeciendo los mitzvot para enseñarlos, sujetándose a la palabra para enseñarla que otros se sujeten. Entonces, ¿por qué este ayuno y el de Ezra le agradó a la Yahweh? Porque todo Israel, desde cierto punto hasta otro extremo, conoció, se percató que Shmuel era fiel como Naví de Yahweh. Si era fiel, pues nuestro Padre le agradó, porque estamos hablando de un hombre que obedecía y agradaba en todo, alaba a Yahweh. No así con las personas que hoy día proclaman un ayuno solo por proclamarlo. Vamos a hacer ayuno. Y todos enseguida, sí, hay que hacer ayuno. Un poco de tontos guiados por otro tonto, que es el ministro en este caso. Vamos a Devarim. Devarim, capítulo 9, Deuteronomio en sus Biblias. Capítulo 9. Pasuk 9.
Dice, cuando yo subí a la montaña para recibir las tablas de piedra, tablas en las cuales estaba escrito el brid que Yahweh había hecho con ustedes, yo habité en la montaña 40 días y 40 noches sin comer lejem, pan, ni beber agua. Moshe fue una ofrenda que ya estaba santificada, por eso cuando sube al monte, no es solo para ayunar, como la gente cree. Él no sube a ayunar, él sube a recibir las tablas del brit, del pacto, los mitzvot que el Abba Yahweh le daba como Torah, como ley, como ordenanza, como instrucción para él y para todo el pueblo de Israel. No sube a ayunar, como mucha gente, es que Moshe ayunó allá, sí, ayuna, pero ese no es el propósito que el Abba Yahweh le da a Moshe, sino que el propósito es recibir la Torah, recibir los mitzvot, recibir el brit, el pacto, porque el hombre ya estaba santificado, lo que he venido explicándoles. Si es que van a hacer el ayuno, santifíquense antes del ayuno para que ese ayuno sea recibido por el Abba Yahweh. Pero la gente hoy día se presenta sucia al ayuno. Por eso el Abba Yahweh no recibe eso, porque es gente sucia. Recién se van a santificar cuando están en el ayuno. Él no les escucha eso. Ese es el error que hacen el ayuno al revés. Moshe está santificado y no sube a ayunar. Sube por obediencia a recibir el brit, el primer pacto. Y dentro de ese pacto de la Torah vienen los otros pactos de circuncisión, de sangre, de sal, de ofrendas, etcétera, etcétera. Cuando yo subí a la montaña para recibir, está diciendo claramente, él no sube a ayunar, para recibir. Estando allá, como no hay que comer, en la presencia del Abba Yahweh, él se fortalece y no necesita alimento. Hay personas que se han hecho un ayuno de 40 días que yo eso no lo creo. No lo creo. Porque para hacer un ayuno de 40 días y resistirlo a la intemperie en una montaña, con el clima tan adverso, el frío, el calor en el día, la deshidratación que esto representa, y también en la noche, el clima, la hipotermia que representa, el cuerpo no aguanta. Tiene que ser un cuerpo que esté fortalecido por la presencia del Abba Yahweh en él. Recuerde que Moshe estaba lleno del Ruach HaKadosh del Abba Yahweh, tanto que el Abba Yahweh le dice en Bamidbar, reúname 70 varones que tú sepas que sean Sejanim de Israel, y yo pondré del Ruach que está en ti en ellos. ¿Cómo estaría lleno del Ruach del Abba Yahweh Moshe para que el Abba Yahweh escoja del Ruach que está en Moshe y vaya llenando a cada uno de estos 70 varones? Entonces, nuestro Abba Yahweh lo llama es para recibir el primer brit. Vamos al Pasuk 17. Dice, yo tomé de Deuteronomio, de Barín, capítulo 9, Pasuk 17. Dice, yo tomé las dos tablas, las tiré fuera de mis manos. Recuerda que él vio, cuando bajó, vio el pueblo con un becerro en fiestas. Él le dio coraje. Y las rompí delante de sus ojos. Entonces caí y me postré delante de Yahweh, como lo hice la primera vez, por 40 días y 40 noches. Durante ese tiempo no comí lejem ni bebí mayim, agua, por causa de todos los pecados. Este es el primer ayuno personal que hace Moshe para perdón de su familia, de su pueblo. De su familia. ¿Por qué? Porque nuestro Abba Yahweh iba a destruir ¿a quién? Al principal Cohen, que era Aarón. Nada más y nada menos que un levita, hermano de Moshe. Mayor que Moshe. Dice, entonces me postré, el Pasuk 18, delante de Yahweh, como lo hice la primera vez, por otros 40 días y por otras 40 noches. Durante ese tiempo no comí lejem, pan, ni bebí mayim, agua. ¿Por qué causa? Dice, por causa de todos los pecados que ustedes cometieron, haciendo perversidad delante de Yahweh y provocarlo a enojo. Porque, el 19, porque estuve con temor a causa del enfado que estaba Yahweh con ustedes para destruirlos.
Pero Yahweh me escuchó en ese momento. Yahweh estaba enojado con Aarón. Era su hermano. Yo tengo que hacer algo como también como Cohen, como Naví, por ese Cohen de Yahweh que es mi hermano, por ese sacerdote supremo o sumo, Cohen, Agadol. Tengo que bregar a salvarlo y de paso implorar por el pueblo. Aquí es por mi familia. Esta familia que es la congregación de Yahweh, esta familia que es mi hermano. Lo quería destruir, dice el Pasú 20. Y Yahweh estaba enojado con Aarón y lo quería destruir. Pero yo presenté tefilá por Aarón también en ese tiempo. En ese ayuno, Moshe presentó tefilá, una oración que fue agradable a Yahweh. Ese ayuno que hizo Moshe para perdón del pueblo y de su hermano fue agradable a Yahweh, sí. Pero ¿por qué fue agradable ese ayuno que hizo Ezra, que hizo Shmuel y que está haciendo Moshe? Ya vimos que el que hizo Shmuel es porque fue un naví fiel en toda la casa de Yahweh. Ahora miremos cómo era Moshe ante la presencia de Yahweh para que todo lo que él pidiera Yahweh se lo diera. Vamos a mirar primero a Yeshayahu. A ver. Primero a Bamidbar, Números, capítulo 12. Números, capítulo 12. Pasuk 1 al 5. Dice, Miriam y Aarón comenzaron a hablar. Bueno, aquí hay unas acusaciones, una envidia que despertó en Miriam y en Aarón. 2 veces que Aarón ya la embarraba. Miriam y Aarón comenzaron a hablar contra Moshe por una mujer cusita, la cual había tomado por mujer. Porque una mujer cusita tomó una mujer cusita. Ellos dijeron, ¿es verdad que Yahweh solamente ha hablado a Moshe? ¿No ha hablado con nosotros también? Los escuchó Yahweh. Este hombre Moshe era muy manso. Oiga bien, era muy manso, más que nadie en la tierra. Entonces, este hombre que era tan fiel y tan manso, y tan obediente a la palabra de Yahweh, manso es una persona que es obediente a Yahweh, que todo lo que él le manda lo obedece, lo hace. Eso es una persona mansa ante Yahweh. Entonces, ¿cómo no iba a escuchar ese ayuno y esas oraciones que profería o estaba proclamando Moshe en medio de ese ayuno? Por eso vivió Aarón y murió con una muerte de hombre natural. Y fue un hombre que agradó también a Yahweh, Aarón, pero el que más y el naví fiel, Moshe. Bien, vamos a Yeshayahu, capítulo 58. Yeshayahu, capítulo 58. Ya me he pasado la hora. Bueno, quiero terminarlo. Capítulo 58, ya lo termino. Pasuk 6 al 10. Dice, exclamen en alta voz, no se resistan, alza tu voz como una trompeta, proclama a mi pueblo. Después les enseño por qué no digo shofar, sino trompeta. Proclama a mi pueblo sus pecados y de la casa de Jacob su iniquidad. Ahí, si ellos me buscan, si ellos me buscan día a día y desean conocer mis caminos,
como si fueran una nación de justicia que no había abandonado los decretos de Elohim. Ellos me piden juicios justos y desean acercarse a Elohim, diciendo, ¿por qué ayunamos? Oiga bien, ¿por qué ayunamos si tú no lo consideraste? ¿Por qué hemos afligido nuestras neshama o nuestras almas si tú no te das cuenta? O sea, no le importa. Aquí está mi respuesta a ese reclamo. Aquí está mi respuesta. Cuando ustedes ayunan, ustedes siguen haciendo lo que ustedes quieren. No hay cambio, no hay un afligimiento, no hay una conversión, no hay un contristamiento, una humillación del corazón permanente, sino que es pasajero. Eso es pasajero. En el ayuno se echaban silicio, se ponían el traje, se echaban ceniza, se vestían de silicio, afligían su neshama, sus almas. Pero era algo pasajero porque eran los mismos. Vuelvo y repito, la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Mientras mantienen a sus jornaleros en trabajos gravosos. Sus ayunos los llevan a contiendas, ayunaban como están hoy día. El que pone la verdad en Facebook o en YouTube, enseguida empiezan en Facebook más que todo empiezan, no, eso no es así, tal cosa, la otra. Yo en YouTube, no porque me dé miedo, porque yo soy capaces y tengo gracias a la Yahweh el conocimiento de refutarle a cualesquiera de estos moré que están en la Torah de Moshe, en el primer Brit. Pero para contiendas y debates ayunaban. Hoy día ponen el post, ponen una enseñanza para contiendas y debates. Y hasta se insultan. Yo por eso repito, casi Facebook yo escucho, miro de repente, pero para responderles, porque ni viendo aceptan, no son humildes, no tienen nada de humildad para escuchar y para aceptar la verdad. Sus ayunos los llevan a contiendas y peleas, y eso es Facebook, contiendas y peleas. Azotar con golpes a los menesterosos en un día como hoy. Ayunos como los suyos no harán que la voz de ustedes se oiga en lo alto. Oiga bien, ayunos como los de ustedes no harán que su voz se escuche en lo alto. Muy diferente a los ayunos de Erra, al ayuno de Shmuel y al ayuno de Moshe. Totalmente diferentes. Muy diferente al ayuno que hizo David. Totalmente diferente. Al que hizo Israel cuando Jezabel le mandó la carta. Muy diferente. Ayunos para mal. Ayunos de pecadores, de gente transgresora de la Torá, que se reúnen en congregaciones, que porque tiene un nombre y un título, que lo de la Yahweh, que lo de Yahshua HaMashiach, que lo de la Dabar. No, es que el título no le importa a nuestro Padre. Él mira nuestro corazón y nuestra conducta, cómo vestimos, cómo hablamos, cómo nos expresamos, cómo esa carta está abierta al público, cómo el pueblo lee esa carta. ¿La está leyendo sucia, con letras de carbón, o la está leyendo con letras de oro? Somos nosotros la carta del Abba Yahweh, escrita por él, a través de su Torah que aceptamos en nosotros, para que nosotros la apliquemos a nuestra vida. Dice el Pasú 5, ¿es este el tipo de ayuno que yo quiero un día cuando la persona mortifica su alma? ¿Es este el objeto, colgar su cabeza clavada como junco ahí arrodillados? ¿Esparcir silicio y ceniza debajo de ti? ¿Es esto lo que llaman ayuno? ¿Un día que agrada a Yahweh? Vengan, vamos a hacer ayuno porque esto le agrada al Padre Celestial. ¿Quién dijo eso? Él lo está diciendo. ¿Es esto lo que me agrada a mí? Están equivocados. Repito, nuestro Abba Yahweh no quiere ayuno, sino obediencia en los mitzvot. Y para tener el Ruach HaKadosh debemos de obedecer los mitzvot al pie de la letra. No como nos agrada, sino como el Abba Yahweh nos lo está escribiendo en ese mitzvot, en esa Torah. Los mitzvot es la Torah del Abba Yahweh.
es las ordenanzas, es la ley, es su decreto, es su palabra, que el hombre no debemos de traspasarla, ni de ignorarla. Pasuk 6, ¿qué dice? Yo no he escogido tal ayuno. Eso fue un invento de ustedes. A los naví trajeron el ayuno. Los naví de la Yahweh. Pero él no se los pidió, a eso me refiero. Fue un invento de los naví. Porque si ellos hubieran obedecido la Torá, en ese entonces, la enseñanza, los mitzvot de la Yahweh, ¿para qué ayunar? Es que el que obedece la Torá, los mitzvot de la Yahweh, no peca. Y si no peca, no tiene por qué tener culpabilidad y provocar esto un arrepentimiento. Los que nos regimos por la Torá debemos de permanecer siempre sin pecado, porque la Torá quita el pecado a través de la Yahweh, que fue la Torá, sacrificio y ofrenda para nosotros. Por eso dijo Yohanan, hablando de la don Yahweh Hamashiach, este es el cordero que quita el pecado del mundo. Esta es la ofrenda, esta es la Torá viviente, que va a quedar por medio de sus aliados, sus apóstoles, por medio de mitzvot para nosotros. Entonces, los que obedecemos la Torá, los que obedecemos los mitzvot, Él nos quita el pecado porque salimos del mundo. No vamos a practicar lo del mundo, señores. Yo no he escogido tal ayuno. Libera, más bien el ayuno que yo escogí, dice, libera toda carga. En otras versiones dice así: el ayuno que yo escogí libera toda carga. Ese es el ayuno de obediencia a la Torá. Ayuno número 8. Ayuno de obediencia a la Torá. Este es el ayuno número 8. ¿Cuál es el ayuno que la Yahweh quiere? Obedecer la Torá. Ese es el mejor ayuno. Y el que obedece la Torá, o los que obedecemos la Torá, los mitzvot de la Yahweh, ¿qué tenemos nosotros dentro? ¿En qué se convierte este cuerpo? En el templo de la Yahweh, porque ahí va a morar el Ruach HaKadosh. Y los que estemos con el esposo, no necesitamos ayunar. Que ayunen los que están sin el esposo. Entonces, ¿quiénes son los que deben ayunar? Pues los que no tengan el Ruach HaKadosh. Esos son los que viven ayunando. Pero los que lo tengamos, el que lo tenga, nuestra Yahweh no manda ayunar. Aún ni los que tengan el ayuno, nuestra Yahweh manda ayunar. Él manda es arrepentimiento. Bueno, si lo quieren hacer, arrepentirse a través de un ayuno, está bien. Es que el ayuno no es malo para el que no tenga el Ruach HaKadosh. Oiga bien, el que no tenga el Ruach HaKadosh, si quiere, haga el ayuno, no es malo. Nuestro Padre no se lo pide. Pero él dice, cuando ayunen, pues, porque como la gente siempre ya lo hace por tradición, y nuestra Yahweh sabe cómo es de duro el corazón del hombre, así le diga, no ayune, yo ayuno, no diezme, da el diezmo. Ese es el corazón del hombre. No haga tal cosa, pero como viene arraigando tradiciones de religiones, las hace. Como no entiende la palabra, que el ayuno fue un invento, lo sigue haciendo. Es que está en la palabra, sí, está en la palabra, pero no lo mandó para el pueblo de Israel. El ayuno no es un mitzvot. Hay que comprender eso. El ayuno que yo escogí libera toda carga de iniquidad, desata las coyundas del yugo, deja ir libres a los oprimidos, cancela toda cuenta injusta, parte tu pan con el hambriento, toma a los pobres sin hogar y llévalos a tu casa. Viste al desnudo cuando lo veas, cumple tus obligaciones para con tu propia descendencia. Entonces, cuando hagas esto, tu luz brotará como la mañana, tu salud brotará con rapidez, tu justicia irá delante de ti, y la tiferé, la honra o la gloria de Yahweh te seguirá. Entonces, llamarás y Yahweh responderá, llorarás, y mientras hablas, él dirá, aquí estoy, o heme aquí. Si remueven el yugo de entre ustedes para las falsas acusaciones y calumnias, y le dan pan al hambriento de corazón, y satisfacen las necesidades del alma afligida, entonces tu luz se levantará en la oscuridad y tus tinieblas serán como mediodía. Rápidamente vamos a Galutia.
Gálatas o Galudia. Gálatas, capítulo 3, paso 6. 3:6 dice, a ver, un momento. A ver, yo miro. Me equivoqué, o es 2:6. Sí, aquí está, pero no me coincide. Vamos a Devarim primero. Devarim 4:8. Devarim 4:8. 4:8 dice, ¿cuál nación es grande que tenga Shukim y Mishpatim para Sadik, para justicia, con toda esta Torah que estoy presentando delante de ustedes hoy? ¿Cuál? De todas las naciones. Entonces, la Torah es para hacer justicia. Los mitzvot son para hacer justicia al hombre. Déjenme mirar esta. Bueno, ahí creo que ahí, creo que aquí termino. Sí, señores. Gálatas 3:6, Galudia, 3:6 dice, aún Abraham le creyó a Yahweh nuestro Elohim y le fue contado por justicia. Cuando usted cree y obedece los mitzvot, empieza a obrar en usted la justicia. Eso es lo que la Yahweh quiere. Practique los mitzvot para que lo que leímos en Yeshayahu, capítulo 58, pasuk 6 en adelante, se aplica a nuestra vida. Ese es el ayuno que Él quiere. Hacer justicia. Hacer justicia. No afligirnos ahí, clavar la cabeza y gritar. Claro que el que no tiene el Ruach HaKadosh y quiere hacer ayuno, yo no le impido que lo haga. Ojo, estoy explicando las clases de ayunos y que el ayuno no es un mandamiento, no es una orden de la Yahweh para que lo hagamos. Por eso nuestro Adón Yahweh Hamashiach les decía cuando ayunen, porque él sabía que iban a ayunar. Y los que ayunan son los que no tienen el Ruach HaKadosh. Y para obtener el Ruach HaKadosh necesitamos la justicia, aferrarnos a la justicia. ¿Cuál es la justicia? La obediencia a los mitzvot. Bien, bendito sea nuestra Abba Yahweh. Ya con esta me despido, decía el mariachi. Que la paz de la Abba Yahweh esté siempre con ustedes, amados hijos, obedientes en la emuná del Adón Yahweh Hamashiach. Sabe que de corazón los amo mucho. Mi esposa también, la Navillá, los ama mucho como ministros, como sus padres en la emuná del Adón Yahweh Hamashiach. Estamos pasando por tiempos difíciles, muy duros, pero el respaldo y la presencia de la Abba Yahweh está siempre con nosotros. Él está siempre en nuestras vidas si hacemos lo que a Él le agrada. Recuerde que no son los mandamientos que la Abba Yahweh le dio a Moshe para el pueblo de Israel, los 617, que debemos de cumplir. No, son 253 porque nosotros estamos incluidos en el nuevo pacto. Eso está escrito en Yirmeyahu capítulo 31 y este será el nuevo brit, nuevo pacto que haré con la casa de Israel y la casa de Yahudá. Hasta que los rabinos y los moré y los ministros que dicen ser de la Abba Yahweh no dejen la Torah de Moshe, nunca entenderán el primer brit. 253 mitzvot, mandamientos especificados para toda la humanidad. Shalom Alejem, que la paz de la Abba Yahweh esté siempre con ustedes.